Y bueno, amigos, el Real Madrid gana y se clasifica para la siguiente ronda de la Copa del Rey, quien, bueno, básicamente me imagino, tengo entendido que va a haber un sorteo para para la próxima ronda, que bueno, ya viene a ser las semifinales. Recuerden que va a ser a doble partido, ya está esperando rival. Tanto Atlético de Madrid como Real Madrid, ambos clasificaron de manera directa, obviamente sin prórroga, aunque el Madrid estuvo a punto de irse a la prórroga. Mañana pues ya se disputan los últimos dos cupos entre Real Sociedad y el equipo de Osasuna. Hay que ver porque bueno, van a estar los tres grandes muy probablemente. Perdón, Real Sociedad y Osasuna, y el otro partido es el que enfrenta al Barcelona con el Valencia en Mestalla mañana a las 3:30. Recuerden que el Valencia viene a hacer el ridículo contra el Barça. Y bueno, lo que les decía, hay que ver cuánto, porque es muy probable que estén los tres grandes de España en el sorteo de mañana. Voy a prender la otra luz porque veo que estoy como bajito de iluminación. Y sí, chicos, vamos a tener que seguramente enfrentar a uno de estos dos equipos con los que también estamos peleando la liga, bien sea Atlético de Madrid o Fútbol Club Barcelona. Y para mí va a ser un punto clave, ¿no? De todos modos, vamos a hablar del partido ya seguramente cuando tengamos la información, que muy probablemente sea el próximo fin de semana. Ya sabremos a quién vamos a enfrentar en las semifinales. Recuerden, a partido doble lo analizaremos. El partido se ha desarrollado de una manera un poco extraña. El equipo ha empezado para mí jugando bastante bien, sin mayores sobresaltos, y daba la sensación de que si hubieran empujado un poquito, hubieran metido alguna más que seguramente tuvieron, el partido se hubiera liquidado más rápido que nunca, porque el Madrid ha dominado gran parte, sobre todo el primer tiempo, ¿no? Y eso para mí es algo que no tiene ningún tipo de debate. ¿Qué pasa? Que se empiezan a fallar ocasiones, el Leganés empieza a creérselo, el canterano Jacobo Ramón comete un error allí, para mí saliendo a defender mal una jugada, terminándole vida a un equipo que después, bueno, tiene jugadores que en algún momento de la vida seguramente te darán algún impulso, como realmente sucedió, ¿no? Que en este caso llega un futbolista y ahí empujó y terminó metiendo un golazo, o bueno, casi un autogol porque termina rebotando en Mendy. Hablando de la alineación, Ancelotti hace rotaciones pensando en lo que se viene. Se viene un partido decisivo en la liga el próximo fin de semana, y también en la Champions League la próxima semana contra el Manchester City. Hay que ir al Etihad. Creo que se va a decidir, el Real Madrid debería buscar decidirlo. Obviamente, si lo puedes decidir en el Etihad, bien. Pero creo que la idea es salir del Etihad con una condición favorable. Para mí eso es más que suficiente. Ya en el Bernabéu ves cómo lo revientas, ¿no? Pero bueno, sí, Ancelotti ha hecho rotaciones, ha colocado una defensa inédita en la que hay dos centrales que estaban prácticamente olvidados hace no tanto. Y mira que hemos criticado a Ancelotti, pero a veces se entiende a Ancelotti. Mira que ha salido el chico este Jacobo Ramón, y el partido es que es una lágrima viva, no solamente por el error, sino por varias situaciones que realmente se vio bastante sobrepasado. Y obviamente no voy a decir, no, Jacobo Ramón no es inservible, no puede estar nunca en el primer equipo, porque sería precipitarnos muy seguramente, ¿no? Pero siendo honesto, me parece que ha sido un partido bastante flojito. Asensio sí creo que ha estado bastante bien, muy en la línea. Lo que creo es que Jacobo Ramón acaba de reventar la posibilidad que tenía para ser parte del primer equipo. No tuvo muchas oportunidades Asensio, quien demostró en base a grandes actuaciones que estaba para jugar en el primer equipo. Imagínense ustedes lo que le va a pasar al Jacobo Ramón teniendo en cuenta que el entrenador sigue siendo Carlo Ancelotti, ¿no? Pero bueno, continuemos porque sí, en los laterales estaban ahí, pues estaba un Ferland Mendy que sigue dejando alguna que otra duda, y estaba Fede Valverde de lateral derecho. Valverde es ese futbolista que a día de hoy más me preocupa, porque veo que está jugando y nada que descanse, y bueno, no sé de verdad hasta dónde lo puede llevar su cuerpo. Pero es una situación para mí un poco preocupante la de Fede, ¿no? Y bueno, ahí en el centro del campo ha estado mezclando un poco con Luka Modric, que ha hecho un gran partido. La delantera ha sido algo increíble. Me ha gustado de verdad que le ha dado oportunidad a Arda, le ha dado oportunidad a Endrick. Creo que ha estado ahí con Rodrigo bastante bien. O sea, ha hecho una alineación bastante interesante, y además con muchas rotaciones para tratar de restarle tantas responsabilidades a otros futbolistas que son los más habituales, ¿no? Y si el partido se ha desarrollado de manera correcta para mí, hablemos un poquito ya de algunos futbolistas individuales. El equipo sigue sin funcionar, o yo no voy a matar a Ancelotti, porque a ver, le han pedido rotaciones a Ancelotti y realmente el equipo no ha funcionado bien hoy. Pero también entiendan que es un equipo prácticamente inédito, que muchos de ellos no hayan jugado juntos prácticamente nunca, ¿no? Y entonces esa parte yo creo que no le podemos cargar de razones a Ancelotti o de responsabilidades. Otras veces sí, porque el equipo es cierto que da la sensación de que no tiene ningún tipo de sistematización para jugar. O sea, muchas cosas que no están funcionando. Pero repito, me ha gustado mucho el partido de Vini cuando ha accedido allí. Creo que ha tenido jugadas decisivas e importantes que le han permitido, han acercado al Real Madrid
a mantenerse lo más cerca al arco posible, pero se han fallado muchas ocasiones. Se me viene clarita a la mente una jugada que después del gol del Leganés, el segundo, Vini habilita de manera interesante a este futbolista, a Brahim, y Brahim termina desperdiciando la jugada, ¿no? La termina pegando, le termina picando una vaselina al portero, y el portero pues básicamente ha dejado, ha pegado en el travesaño, en la parte superior del poste. Así que bueno, yo realmente de descartar así como tal que no me ha gustado nada, repito, el del central Jacobo Ramón ha sido un drama de partido. Repito, no para matarlo, no para enterrarlo, aunque pienso que Ancelotti lo va a hacer, pero creo que no ha demostrado nivel Real Madrid hoy, pero ni siquiera cerca. Ha tenido unas jugadas que, sobre todo la del penalti, ¿no? La del penalti creo que es una jugada que cualquier futbolista que aspira a ser medianamente profesional se enteraría que no debería ir nunca con esa mano allí suelta, ¿no? Pero realmente el partido es que me ha parecido interesante. Hendrik a lo suyo ha marcado un golito. Modric ha hecho otro gran partido, que siempre digo, cuando a Modric se le dosifica de manera correcta, suele dejar muy buenas actuaciones, ¿no? Y bueno, en líneas generales sí, el equipo ha estado flojo en ese aspecto, ¿no? Porque ha empezado bastante bien, se han desaprovechado muchas oportunidades, y esa sensación que queda a veces, y no solamente en este partido, de que somos tan superiores que en cualquier momento marcamos un gol y nos relajamos, ha quedado otra vez en el aire, y ha dicho presente esa duda de que podías complicarte un poco el partido con esos dos goles del Leganés. Primero, porque le regala un gol la mala acción de Jacobo, y en segunda instancia porque pues básicamente el jugador del Leganés hace una gran jugada, termina teniendo mala fortuna, un rebote ahí que termina descolocando a Lunin, y la verdad es que poco más que añadir y muchísimo menos cargar de responsabilidades a Lunin. Lo cierto es que, bueno, por lo menos hoy, repito, no me sale matar a Ancelotti, porque creo que el equipo de hoy es muy en la línea de lo que viene demostrando este equipo con Carlo Ancelotti, pero tampoco sería justo matar a Ancelotti, porque siempre decimos, por lo menos rota, prueba otras cosas, y cuando las prueba no podemos venir a matarlo, porque primero a él le conviene también rotar de vez en cuando, porque lo que se le viene es duro. Y segundo, porque bueno, no es entendible que un equipo que ha sido cambiado prácticamente en toda su estructura, recuerden que no estaba Bellingham, no estaba Mbappé, no estaba Vinicius, no estaba Rudiger, es normal que termine generando cierta incertidumbre a nivel futbolístico, ¿no? Yo creo que Ancelotti ha hecho hoy lo que ha tenido que hacer. Lo que es cierto, lo de siempre, las veces que tarda para ejecutar los cambios, la incapacidad para cambiar los partidos cuando no van bien desde la zona técnica, a nivel táctico o técnico. O sea, creo que en ese aspecto sí podemos cargar un poquito de razón a Ancelotti. Lo importante es que, bueno, se le ha podido quitar minutos de las piernas a algunos futbolistas, a excepción de Fede Valverde, que bueno, fue sustituido, pero igual arrancó otro partido, o sea, fue titular en otro partido. Hay que ver cuándo se puede dosificar, aunque sea un poco, este futbolista, que repito, al igual que pasó con Rudiger, la cantidad de partidos que está jugando es altamente preocupante. Lo importante, repito, se clasificó a la siguiente ronda. Hay que ir ahora a ganar el derbi, a ganar en el Etihad, o por lo menos sacar un resultado favorable y seguir acumulando resultados, a saber cuál es el próximo rival en la Copa del Rey. Es un torneo que, bueno, no debería desgastarte mucho, pero que tenerlo en cuenta, y si lo puedes ganar, pues estupendo. Así que nada, hágame saber sus opiniones en los comentarios. Ah, por cierto, cómo se me va a olvidar que entre este chico Gonzalo, casi se me olvida, entra Gonzalo, que ya viene despuntando en las categorías inferiores. De hecho, hace poco vi que había metido 4 goles y estaba tocando a la puerta. Ancelotti le ha dado ese premio de jugar en el primer equipo, y ha marcado el gol decisivo, un gol bastante bonito de cabeza, un cabezazo espectacular. Y creo que es un chico que para tenerlo en cuenta, para que haga un papel de José o algo así, es lo que se me viene a la cabeza. Creo que podría ser más que interesante, sobre todo teniendo en cuenta, muchachos, que es un futbolista que viene haciendo las cosas bastante bien en el Real Madrid Castilla, ¿no? Y bueno, lo de Jacobo, repito, no es para matarlo. Es su primer partido con la camiseta del Real Madrid, creo que con el primer equipo. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Pero ya les digo yo que la sensación que tengo es que Ancelotti lo va a enterrar vivo. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.